Y aquí está David Páramo. David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, es muy fácil tratar de cambiar a los números y empezar a hacer discusiones y vericuetos y cosas así. Seamos muy concretos. La medición del Producto Interno Bruto es la regla oficial con la cual todos, absolutamente todos los países del mundo se miden. Que hay una discusión entre la gente que se dedica a la estadística de cómo se podrían precisar, sí la hay. Julio Santalla, el presidente del INEGI, y los miembros del INEGI siempre dicen, sí, nos gustaría medirla mejor, porque eso es lo que se dedican es a medir, y quieres tener elementos más precisos para medir. No se va a cambiar, eso es decir, se va a cambiar, no. Hay una discusión teórica apenas en el mundo de las mediciones, de la estadística y de este tipo. Punto número 2. Si valía cuando eras oposición, vale ahora que eres gobierno. Pues sí. Si usaba López Obrador su Twitter para decir que el crecimiento del 1.3% en el primer año de Enrique Peña Nieto era que íbamos al despeñadero, sí, que estábamos muy mal, vale ahora también. O sea, no puedes decir, no, las reglas ya no me gustaron porque no me conviene. O sea, no, sí puedes, pero no debes hacerlo. Siguiente, datos duros. 10 años consecutivos creció la economía mexicana a tasa anual. 10 años consecutivos. La cadena de 36 trimestres se rompió en el tercer trimestre del año pasado, cuando la economía decreció por primera vez, insisto, desde que México enfrentaba, por un lado, la epidemia de influenza y por otro lado la crisis financiera internacional que provocó una caída del Producto Interno Bruto del 6%. No habíamos vuelto a caer, la economía mexicana había crecido, que es preferible que ser al 2.4%, 2% nos quedamos con el 2%, que al menos 0.1%. Es total, evidentemente. no hay discusión. Uno de los pretextos que se usó mucho es siempre en los primeros años de gobierno la economía empieza despacio. Pero esto empezó despacio y se fue alentando. El peor trimestre de este año fue el último trimestre. Más datos, Pascal. La economía mexicana ha caído 4 veces en los últimos 30 años. Esta es la primera vez que la economía mexicana cae sin que caiga Estados Unidos. En todas había una caída en la economía de Estados Unidos. Si ves la gráfica desde julio del 2018, julio-agosto de 2018, normalmente va a Estados Unidos así y nosotros los vamos siguiendo, sí, poco más, poco menos, pero son dos gráficas que podrían ir más o menos paralelas. No estoy siendo preciso, pero si Estados Unidos sube, México sube. El famoso catarrito. Si es baja, sí, baja. Sí. Así va. Sí. Desde que gana las elecciones Andrés Manuel López Obrador, la curva se ha separado. La economía de Estados Unidos creció. Es la primera vez desde 1995 que esto sucede, que Estados Unidos crece y México decrece. Nuestro motor ese de la economía no sirvió y sí funcionó. Crecieron las exportaciones, creció la inversión extranjera. Es más o menos impreciso decir que el nuevo TEMEC va a traer más inversión. No, nos regresó más o menos a donde estábamos cuando ganó Trump. Siguiente dato. ¿Cómo fueron los primeros sexenios, los primeros años de sexenio? Con Vicente Fox la economía cayó 0.4% el primer año, con Calderón... En medio de una recesión mundial. En medio de una recesión mundial. Sí. Felipe Calderón creció 2.29% y con Enrique Peña Nieto creció 1.3%. Entonces los datos van en contra. El tema de hablar de crecimiento y desarrollo y crecimiento, pues le costó caro haber tenido razón a Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México. Hoy hace unas maromas dignas de Gibran, de Ackerman, de Noroña. Bueno, no tan asquerosas, no. Pero se avienta unas maromas por factores externos. No. ¿Estamos abajo del promedio de América Latina? No, creció Estados Unidos. Son más factores internos. Sí, es la baja en la caída de la inversión pública. A contrapelo de lo que dice el subgobernador de Banco de México, sí hay una caída en la inversión fija cuando López Obrador hace su encuesta aquella cuando todavía no era presidente, que dice que el pueblo bueno decidió que no quería que se construyera el aeropuerto de Texcoco. A partir de ahí se cae la inversión y se ha mantenido ese mismo número. En octubre, además porque en este gobierno que les encanta descalificar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pascal, yo siempre digo que cuando, y
ayer lo decía en radio, que cuando yo escribo una columna que tiene muchos adjetivos, quiere decir que tengo pocos datos. Sí, cuando dices, el imprudente el imbécil aquel, el fantoche, es que no tienes datos. Entonces, cuando empiezas al que te critica a decirle, extrañas los privilegios de antes, eras compañía del gobierno corrupto, chayotero, etcétera, etcétera, pues que no tienes muchos datos, es que nada más hay que insultar para no llegar al fondo de las cosas. Dice Gerardo Esquivel, cuando subgobernador de Banco de México, que aquí voy a hacer un paréntesis, y en los temas familiares y de género no hay que meterte, pero en este caso sí es relevante. Él es esposo de la secretaria de Comercio, Gabriela Márquez. Él, si no hubiera renunciado a la Junta de Gobierno de Banco de México, Roberto del Cueto, por cuestiones de salud, hubiera sido subsecretario, alguno de las subsecretarías de Hacienda. O sea, es un hombre cercano al modelo, cercano a la 4T, ideológicamente cercano. Entonces, a él no lo pueden acusar ni de chayotero, ni que extraña los privilegios, ni de neoliberal, tecnócrata corrupto y las que se acumulen. Él dijo el 28 de octubre, en una conferencia de prensa cuando presentan Banco de México su posición, es importante que haya crecimiento. Puede haber crecimiento sin desarrollo, que es un poco lo que dice el presidente, se acumulaba la riqueza. Sí hemos tenido de acumulación de riqueza, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento. No podemos menospreciar el tema del crecimiento en sí mismo. Lo ideal es que el crecimiento sea de tal manera que los beneficios del mismo se distribuyan de tal manera que sea más incluyente y podamos calificarlo como desarrollo. Es muy sencillo. Si tenemos 2 teléfonos celulares, podrías tú quedarte con los 2 o podríamos repartirlos y cada quien tener uno. Si no tenemos teléfonos celulares, no podemos repartir teléfonos celulares. Así es. Por eso hay que crecer para que se desarrolle. Que sea incluyente la economía, sí, para que se desarrolle. Y mañana el gobierno se va a esconder en los muy buenos datos de finanzas públicas. Hoy los datos de finanzas públicas al cierre del año son: disminuye la deuda, aumenta la recaudación. Ese no ha sido el problema, ¿no? Pero son totalmente neoliberales. Sí, o sea, parece que estamos hablando del gobierno, agarra cualquiera de los 36 años, orden en las finanzas públicas, desorden. Y el PIB no es, como dice el presidente López Obrador, macroeconomía, es microeconomía. Es la cantidad que produce una economía en un periodo determinado. Y es lo que produce el señor que tiene desde el comercio informal, desde el autoempleo, es todo lo que se produce. Es más, hay mediciones en el PIB, cuánto representa del PIB el trabajo no remunerado. Entonces, microeconomía. Y quedémonos con los números. Se rompe una cadena de 10 años de crecimiento continuo de la economía. La primera caída de la economía desde 1995, que no tiene causas externas como base. Y contra eso hay poco o nada que decir. Pascal, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.